Bien, como les hacía mención, a partir de las dudas que me manifestaron aquí, creo que, bueno, abarcan diversos rubros de lo que viene siendo el trayecto formativo del curso. Es por eso que, bueno, me di a la tarea de conformar esta presentación, ¿no? Si ustedes lo pueden observar, aquí a grandes rasgos vienen los elementos que hasta este momento ustedes deberían de tener ya, digamos, no si no bien diseñados, al menos ya ubicados dentro de lo que va a ser la conformación del proyecto de investigación. Entonces, bueno, lo primerito, y como pueden observar aquí en esta métrica, vienen distribuidos los temas y vamos a partir de lo que viene siendo la elección del tema. En la elección del tema, más que otra cosa, y para por ahí ir evitando malentendidos con la misma, les esquematicé este pequeño mapita, donde vemos, bueno, que la elección del tema como tal radica fundamentalmente en que nosotros podamos, eh, digamos, consolidar el objeto de estudio. En algún momento, cuando recién empecé con ustedes a tomar lo que viene siendo la batuta, ¿no? Al respecto de la materia, yo noté en lo personal que este era una como de las áreas de oportunidad muy relevantes, como que estaba muy suelto y creo que es vital. Entonces, a partir de ello, les comparto y bueno, que en una presentación previa de la sesión anterior, también les había compartido por ahí un video donde les especificaba con claridad cómo se estructuraba el objeto de estudio. Aquí de manera más, digamos, concreta, les comparto que este objeto de estudio, para que ustedes lo recuerden, partía de 3 elementos, lo que viene siendo la línea de investigación, el fenómeno y el universo. O sea, si hablábamos, por ejemplo, de la línea de investigación, hablamos de un elemento mucho más amplio, ¿no? No acotado. Por ejemplo, mencionábamos, ¿no? La formación docente, el fenómeno. El fenómeno es la construcción de secuencias didácticas o de planeaciones. Entonces, y el universo, y aquí es donde pensamos, ¿no? Dentro del universo, nosotros tenemos que estipular cuáles van a ser los sujetos de estudio, en qué instituciones están los sujetos de estudio y cuál es el espacio geográfico donde se encuentran esas instituciones. De tal manera que al nosotros tener claridad sobre, digamos, encapsular, ¿no? El objeto de estudio, que tengamos claridad al respecto de ello, bueno, a partir de esa parte, yo tengo que concebir que este objeto de estudio, como tal, es el problema que se va a abordar. ¿Y para qué del estudio, no? ¿Para qué de este proyecto? ¿Para qué lo hacemos? Entonces, si bien no es como una solución que se vaya a consolidar, porque estamos viéndolo de una manera previa, sí podemos partir de una propuesta de solución o mejora, sobre todo al momento de elegir el tema. Entonces decimos, en ese sentido, si estoy hablando del fenómeno de interés que viene siendo, por ejemplo, la generación de secuencias didácticas en docentes de una primaria de Guadalajara en una determinada zona de Jalisco, dentro de la línea de investigación de formación docente, entonces, ¿para qué lo hago? Pues seguramente para mejorar la interacción, optimizar los resultados para con los estudiantes, o bueno, puede haber ahí varias razones positivas, pero entonces ahí yo defino el por qué, el para qué. Y a partir de ello, entonces yo ya tengo un tema, ¿no? Puedo agregar aquí a consideración el tiempo de la investigación, y por lo regular en los temas de investigación que ustedes tienen una manera muy simple de agregar este tiempo de investigación, sobre todo si hablamos de cuestiones académicas, es agregar un ciclo escolar, ¿no? O un periodo. Durante el cuatrimestre fulanito de tal, durante el semestre B, durante el año 2023, etc., durante el presente año académico. Entonces ahí ya vamos avanzando, ¿no? Como tal. Bien.
En cuanto a la parte de la estructura, aquí es la estructura, sí compartirles, a ver, denme un segundo. Ok, en la estructura, en este apartado lo que les piden a grandes rasgos es ir definiendo el problema, ir enriqueciendo, ¿no? De qué se trata esto que se va a enfrentar y lo que tenemos que mermar. Y entonces, en base a ello, ¿no? Lo que consideramos nosotros es, primero que nada, cuáles son los antecedentes del problema. Si, por ejemplo, estamos hablando, vuelvo a lo mismo, del tema de la planeación, del tema de secuencias didácticas, entonces a lo mejor vale la pena que yo investigue, ¿no? Al respecto, si existen investigaciones previas, sobre todo en la zona de impacto, ¿no? En la zona donde, en este caso, donde incide mi problema, al respecto de cómo se generan las planeaciones, para yo poder en un dado caso ir validando como tal esos, digamos, esos resultados, ¿no? Si van a ser favorables o no van a ser favorables. Ay, ya le puse mucha luz a esto. Me voy a mojar. Bien, les decía, si a partir de ello y como tal va a existir, ¿no? Una dinámica de, de elementos que me sirvan como un previo. O sea, si inclusive algún otro docente dentro de la misma institución ya hizo un análisis de ello, o si a lo mejor en una escuela con características similares a la mía ya se hizo un apartado de lo mismo, entonces yo creo que ya puedo tomarlo como una antesala a lo que yo estoy tratando de proponer, ¿no? Entonces, eso me va a servir a mí para tenerlo, inclusive poder perfeccionar si alguien hizo una propuesta y esa propuesta fue positiva, entonces yo puedo tomar lo que aparentemente operó bien o lo que no operó bien, ¿no? Y mejorarlo. Entonces, aquí la recomendación dentro de los antecedentes del problema es que nosotros en una primera instancia definamos, ¿no? Si existe elementos previos. Y estos elementos previos, lo vamos a ver más adelante, forman parte de lo que después nosotros llamamos la frontera de la investigación. O sea, habrá problemas como tal o habrá lecciones de tema donde no exista ningún precedente. Quiere decir entonces que el tema está fuera de la frontera del conocimiento. Pero habrá temas, a lo mejor, como este que les comparto yo de las planeaciones, que les aseguro que hay mucha información, ¿no? Que está muy abordado. Entonces, es un tema que está dentro de las fronteras del conocimiento. Entonces, ¿por qué es importante que definamos esto? Porque si es un tema que está fuera de las fronteras, pues entonces, por naturaleza va a ser un tema de corte exploratorio. Pero si existe elementos previos, entonces no como tal tendría esa característica. Bien, por otro lado, está la parte del planteamiento del problema. Esto no se resume más que de otra manera en que nosotros podamos plasmar cómo impacta negativamente el problema, en este caso a la institución o al ente donde se esté presentando esto. ¿Cómo impacta? Y aquí les pongo, ¿no? Que de manera muy precisa, que en este planteamiento del problema no se tienen que otorgar soluciones. O sea, como que es algo a lo que de repente eh, tenemos esa tendencia, ¿no? Inmediata a tratar de dar una solución en este apartado, pero no es necesaria. En el planteamiento del problema de lo que se trata más bien, como su nombre lo dice, es que estipulemos con claridad qué es lo que se está enfrentando, ¿no? Y eso, bueno, sin duda va a dar nos va a dar un giro muy relevante al momento de enriquecer la estructura del protocolo, porque a partir de ahí
vamos a establecer la pregunta de investigación. O sea, aquí, si bien algo que quiero aclararles es que hasta este momento, imagino que a todos ustedes les pasó, empezaron a hablar de la pregunta o empezaron a plantear el problema y en este momento no sabían o no podíamos decir si iba a ser nuestra investigación cualitativa o cuantitativa. Hasta este momento no. ¿Por qué lo comparto? Porque, bueno, algo que igual voy a mencionar después es que la pregunta de investigación como tal, ¿no? Nosotros la conformamos para que nos dé la posibilidad, ¿no? Obviamente de responderla, y esa respuesta sería, si es del corte cuantitativo, esa respuesta a la pregunta de investigación va a ser nuestra hipótesis. Y si este es del corte cualitativo, la respuesta a la pregunta de investigación va a ser un supuesto investigativo. Si yo pongo el ejemplo del tema este del diseño de las planeaciones didácticas o de una secuencia didáctica, entonces a lo mejor yo podría hacer una pregunta de investigación al respecto de ello, ¿no? Podría a lo mejor preguntar si fuera a lo mejor de este corte relacional, podría preguntar, ¿no? Que si una, a lo mejor si una técnica, digamos, secuencial, coherente y correcta de, del- de, de un diseño de planeación didáctica va a optimizar el desempeño del docente ante el grupo. Bueno, cuando hablo de grupo, ahí le agregaríamos al grupo 103 matutino de la escuela primaria Benito Juárez de Guadalajara, Jalisco. Entonces, a lo mejor yo ya estoy ahí planteando una pregunta, digo, lo estoy diciendo muy al aire, pero a lo mejor la hipótesis sería esa, ¿no? La hipótesis sería, como digo, si responde a la pregunta de investigación, entonces la hipótesis es que sí, ¿no? Que si hubiera un taller donde se estableciera coherencia, un formato y una dinámica, ¿no? Secuencial para la planeación de las secuencias didácticas, esto impactará de manera favorable en el desempeño de los alumnos de la primaria fulanito de tal. Entonces, si se fijan, ya ahí hay una relación. Bueno, en esta presentación que les voy a compartir, también compartirles aquí que les establecí un enlace, como pueden observar, y aquí viene así a una página, ¿no? Que trae una presentación de cómo redactar preguntas de investigación. Realmente es una diapositiva. Digo, si quieren ahondar un poquito más en ello, ¿sale? Pero bueno, vuelvo a ampliar esto. Entonces, si ustedes lo analizan desde este momento, ya pueden ustedes estipular un trabajo previo y posteriormente esto se puede modificar. O sea, a lo que voy es que en algún momento, cuando se evaluó esta parte de su trayecto, pueden haber estipulado algo muy diferente y conforme fueron avanzando, pudieron haber hecho mejoras a este apartado. De eso no pasa nada, ¿no? Estoy hablando desde la naturaleza, ¿no? Digamos, lógico secuencial de lo que viene siendo el diseño instruccional de este curso. ¿Sí? Hasta ahí no sé si vamos bien, si tienen alguna duda. ¿Vamos bien? Bueno, entonces, en ese sentido, lo siguiente es los objetivos y propósitos. Ok, cuando hablo de objetivos y separo con propósitos, porque los objetivos como tal y como ustedes lo vieron, una de las naturalezas que tiene uno de los elementos estadísticos, uno de los elementos que conforman un objetivo, y recordarán ustedes por lo de la técnica SMART, es que sean específicos, ¿recuerdan? Que eran medibles. O sea, dice es específico, es alcanzable, es medible, ¿no? Relevante, es temporal. O sea, hablamos de SMART.
Pero si hasta este momento y todos ustedes lo construyeron así, obviamente el objetivo se los pidieron así y está bien. Pero si yo en un dado momento avancé mi investigación y me di cuenta de que en realidad mi corte iba a ser cualitativo, entonces quiere decir que mis objetivos los tendría que transformar en propósitos. ¿Y cuál es la diferencia, no? Bueno, aquí la vemos, ¿no? A grandes rasgos decimos que un objetivo es medible y un propósito no. Un propósito más bien es de contraste, ¿no? Y nos lleva a una reflexión. En cambio, el objetivo es más concreto, el objetivo está muy bien definido y un propósito no. Si hablamos por ejemplo, de la naturaleza de los proyectos que van dentro del ámbito de la educación, y seguimos en un ejemplo como lo que yo hablo de la planeación, ¿no? De planeaciones o en un dado caso de secuencias didácticas, estarán de acuerdo que si yo hago una intervención al respecto y luego establecer un proyecto que mejore ese ámbito, al final no me lo va a solucionar. Daré un pasito más, pero no me lo va a solucionar, porque lamentablemente, y ustedes lo ven yo creo día con día, quizás no todos mis compañeros quieran asumir el compromiso de hacer las cosas bien y seguir el proyecto que yo estoy estipulando. O sea, eso también es una realidad. Y como el factor humano, digo, estoy colocando un factor de muchos, ¿no? Estaremos de acuerdo que lo que hace o lo que separa lo cuantitativo de lo cualitativo es que en lo cuantitativo tenemos, digamos, muchas variables que son controladas y dejamos fuera de control, ¿no? Algunas y muy pocas, lo que le llaman el ruido, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de la naturaleza de lo cualitativo, sí tenemos más elementos que no controlamos. Y uno de los que menos controlamos es el factor humano. Bien, adelante, Isaías. Cuando, cuando le hemos ya formulado un objetivo o un propósito, ¿hay alguna característica que pueda distinguir a uno de otro? Sí, lo que mencionaba, que en el caso del objetivo, este es medible. En el propósito lo tratamos de transformar para que, digamos, quede más abierto. No sería medible como tal, de forma concreta. Entonces, esto va a tener mucho que ver con el hecho de que cuando, quizás me adelanto un poquito, pero no pasa nada, ¿no? Cuando hablamos de los objetivos, se fijan, casi siempre relacionamos variables y los objetivos por lo regular están acompañados de indicadores. O sea, estamos hablando, si viéramos por ejemplo, estoy hablando de este tema, ¿no? De las planeaciones. Si mi proyecto fuera de corte cuantitativo, a lo mejor un indicador sería el número de profesores que cumplieron en tiempo y forma con sus planeaciones. Entonces diría, no, pues 9 de 10 en mi plantel, pues el 90%. Entonces ahí, digamos, sí, es un indicador, ¿no? De varios. Podría ser un objetivo específico. Ahora, si yo quisiera medir, en una revisión, ¿no? ¿Cuántos de ellos lo hicieron un llenado, por ejemplo, con todos los elementos de una secuencia didáctica de forma correcta? Entonces, ahí imaginemos que si hago esta valorativa y pudiera decir a lo mejor el 70% lo hizo bien. Tengo por ahí el dato de un indicador y es cuantitativo. Pero, ¿qué sucede si yo trato de darle respuesta al tema de si estos diseños que llevaron a cabo los docentes tuvieron un impacto o una relación con el desempeño o el actuar de los alumnos? ¿Cómo lo mido? Entonces,
Alguien podría decir, no, pues las calificaciones, pero vemos que hay docentes que a todos les ponen 10 y eso me rompe todo, ¿no? El esquema. O el clásico que dice, no, conmigo el 10 es muy difícil, ¿no? Solamente uno o dos tendrán ese honor, todos los demás no. Entonces también tenemos ese tipo de docentes dañados, ¿no? O con traumas de la infancia y vemos que esa parte es complicada. Menciono otra vez, entra el factor humano. ¿Y qué sucede, por ejemplo, si quizás dentro de un esquema, ¿no? Imaginemos que sí tengo controlado a los docentes, ¿no? Que los docentes están en control, que todos son personas súper comprometidas, que digamos que están inclusive, tienen todo el conocimiento de fondo del proyecto que estamos llevando a cabo. Pero, ¿qué sucede si otro factor como es el grupo, yo a lo mejor tengo un grupo con características, pues de desigualdad, ¿no? Por así decirlo, características diferentes. Entonces eso también va a tener ahí una relevancia, un impacto en mis resultados. Entonces, bueno, algo que también vemos es que cuando hacemos una planeación, cuando hacemos un diseño, ¿no? De estas características, por lo regular lo tenemos que tropicalizar, ¿no? A las necesidades de cada grupo, aunque sean de la misma escuela, aunque sean del mismo grado, son distintos y hay esa variedad. Entonces, cuando suceden este tipo de cosas, a lo mejor es cuando nos damos cuenta de que nuestra investigación como tal quizás se está inclinando hacia lo cualitativo. Es así como nos vamos dando cuenta. Cuando ya se nos sale de control lo que queremos analizar, ¿no? Y entonces cuando sucede esto, vemos que inclusive, bueno, sería más práctico que en lugar de tener un objetivo, porque digo, es que esto no lo voy a poder medir, no voy a poder medir a lo mejor el impacto que tiene la planeación en el comportamiento de los alumnos en cuanto a desempeño. Ah, ok, entonces quizás sea un propósito. Y mi propósito va a ser, quizás, digo, lo digo al aire así nada más, obviamente hay que pensarlo más, pero mi propósito en lugar del objetivo como tal, mi propósito sería que a partir de una buena gestión de la planeación de la planta docente, se pueda mejorar la praxis en el aula para bueno, los alumnos de la determinada primaria, ¿no? Entonces, a lo mejor ya ahí estoy hablando de que empiezo a relacionar ya no variables, sino categorías, pero al relacionarlas, ya veo que no va a ser tan fácil que las mida con un indicador. Y como no lo puedo medir de manera cuantitativa, entonces quiere decir que ahora tengo que ahondar en el terreno de lo descriptivo, de la relación, de la reflexión, de la realidad dinámica, de lo sociocrítico, de lo interpretativo, de las experiencias y bueno, ese mundo que a veces nos da miedo, ¿no? Porque es muy amplio. Sí, adelante, Isaías. En el caso de, leyendo yo lo que puse como objetivo general y objetivos específicos, ahorita los estaba leyendo para traerlos aquí y sí, no parecen estar formulados en una manera en la que con este rigor se establezca lo que se quiere conseguir. Sí suenan más a propósitos, como a intenciones que se buscan. La pregunta aquí nada más sería matizarla. ¿Es la misma dinámica en objetivos y propósitos? ¿Un propósito general y unos propósitos específicos entonces? Sí, 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 sí lo puedes manejar igual. O sea, aquí la única variación es esa, ¿no? Digamos, le llamas propósito porque le quitas la parte cuantitativa que tiene, ¿no? Más que nada es eso. Si ustedes ya lo tienen, o sea, aquí el único trabajo que tendrían que hacer es transformar. Entonces, bueno, de igual manera aquí les compartí en estos apartados videos, ¿no? Para que ustedes ahonden un poquito más a detalle. Digo, si a mí no me entienden, alguien más, pero esta por la parte del objetivo, ¿no? Cuantitativo, las características, y aquí sería de cómo elaborar el propósito
y más que nada viene un esquema, por ejemplo, en la parte de lo que es el propósito, que se me hace muy relevante porque, bueno, parte de algo tan simple como decir el propósito de la presente, este, de la presente investigación o del presente proyecto es demostrar, es explicar, es comprender, es interpretar, que a partir de un diseño, por ejemplo, de un diseño estructurado de planeación, bueno, dependiendo, ¿no? La que van a hacer, pero por ejemplo, que fuera así una planeación abierta, ¿no? Se puede mejorar la praxis en el aula con los alumnos del grupo tal, 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 de la primaria tal, del tal lado en Guadalajara. Ah, ok. Entonces, si se fijan, ya queda así, tal cual. Lo único que le quitas a esa redacción es la parte del indicador. Sí, hasta ahí vamos bien. Ok. Eh, paso al que sí. Bueno, aquí nada más, como pueden ustedes leer aquí, algo que se me hace muy importante es que el objetivo por lo regular es alcanzable al término de la propuesta de intervención, pero el propósito no. O sea, el propósito yo lo veo a una manera así como analogía, como si fuera un proyecto y vas haciendo algo por mejorar las cosas, no se logra completamente, pero abonas, ¿no? Abonas, abonas, abonas. Entonces, esa es la parte así como diferencial entre, entre propósito y objetivo. Lo repito nada más para que quede claro. Uno es, para que ustedes lo distingan fácil, uno es que uno es medible, el otro no. El otro es que es muy concreto, ¿no? Se finiquita cuando uno termina el proyecto, el otro no. Ya son como las dos cosas que encuentro un poquito más fácil de diferenciar entre uno y otro. ¿Ok? Bien, pasando a la siguiente parte, me faltó ponerle un botoncito de home, ¿no? A cada diapositiva. Al ratito se lo pongo, ¿no? Para que no estén recorriendo así como yo ahorita. Ok, en cuestión de la justificación, bueno, por aquí se me hizo mucho más fácil compartirles una presentación. Bueno, esta no es mía, pero sin embargo creo que tiene los elementos que por ahí les piden dentro de lo que es el apartado en el esqueleto y como viene en la temática del curso. Entonces, si ustedes lo analizan, prácticamente aquí les va diciendo que ustedes tienen que hacer mención de los beneficios que tiene su proyecto en cada uno de los rubros, en el rubro tecnológico, en el rubro ético, en el rubro social, en el rubro ambiental. No voy a andar mucho en ello. Creo que básicamente en esta parte de la justificación, creo que es la parte más sencilla de externar, porque es donde decimos, bueno, mi proyecto es bueno por esto. Lo que sí quisiera precisar es que yo notaba cuando revisaba que algunos de los apartados estaban muy forzados. O sea, por ejemplo, como que, y entiendo, ¿no? Pues así se los piden y así lo tienen que hacer, pero ya aprovechando que existe la comunicación, si mi proyecto no tiene un beneficio directo con alguna de las, por ejemplo, si mi proyecto no tiene un beneficio ético, no tengo que poner nada, ¿no? Porque al final de cuentas digo, lo estaría forzando o me estaría inventando algo por cumplir. Si a lo mejor mi proyecto no tiene nada de tecnológico, entonces no tengo que poner nada, ¿no? Más bien esos elementos vienen como guía para que nosotros como tal digamos, ah, mira, en qué aspectos, en qué rubros tengo que fijarme para en base a eso ir construyendo, determinando los elementos o clasificando los beneficios que pudiera tener mi proyecto a través de su realización. Pero entiendo, ¿no? Que de la perspectiva de la mayoría de lo que estamos haciendo, del corte, por ejemplo, de lo que es la educación,
en la mayoría todo se va a centrar, obviamente, en el tema social, ¿no? O sea, aquí creo que esa es la parte relevante y quizás, ¿no? En la parte económica, quizás lo tecnológico, si alguien incide con temas de corte, a lo mejor de una idea, de algún entorno virtual, de alguna herramienta, de gamificación, no sé, de todo eso. Por ahí, por ejemplo, algunos de ustedes están basando su proyecto en la utilización de herramientas digitales o en la generación de contenido, entonces obviamente eso se impacta en ese sentido, ¿no? Entonces la justificación más que otra cosa es eso, yo creo que ahí no hay problema, ¿no? Y de hecho más bien lo que yo leía era que más bien la manera en cómo se presentaba en el instruccional más bien los confundía al momento de justificar. O sea, realmente justificar la investigación no es otra cosa que preguntarnos a quién beneficia, cómo lo beneficia, cuáles serían, ¿no? Los elementos em, positivos de llevar a cabo este proyecto. O sea, si yo se lo vendiera a alguien, ¿cómo le diría que es bueno? Entonces, en eso tengo que pensar. Y bueno, la otra parte que quizás es un poquito más complicada, que es el tema de viabilidad como tal. Y aquí en el tema de viabilidad, bueno, si ustedes pueden observar, viene una parte que es de alcance del proyecto y creo que aquí muchos se confundían con el alcance de la investigación. Entonces, cuando hablamos del alcance del proyecto, inclusive aquí se los anotó, no se refiere al de la investigación, sino se refiere a cuál sería el producto final. ¿Cuál es el producto final de mi investigación? O sea, y dicho de otra manera, es como externar, ¿no? ¿Hasta dónde pienso yo llegar? Creo que una manera más simple de decirlo es, si uno se pone la soga al cuello, ¿qué tanto no me la ajusto? O sea, yo digo, habrá gente que diga, no, pues yo voy a implementar, yo voy a transformar. O sea, si se fijan, se están yendo según la taxonomía de Bloom, a verbos ya muy poderosos, ¿no? Pero si yo digo, voy a diseñar, voy a comprender, voy a explicar, entonces le bajamos ahí, digamos, dos rayitas. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a llevar a cabo una propuesta metodológica o educativa, entonces estarán de acuerdo que, o bueno, vuelvo al ejemplo para no variarle, vuelvo al ejemplo de las planeaciones. Si yo en un dado caso pretendo estipular un nuevo esquema de planeaciones, entonces yo puedo presentar a la academia o a mi consejo técnico, o dependiendo, ¿no? De cómo se llame, digamos, el gremio, ¿no? Que valide, ¿no? Avances académicos. Y yo a ellos les voy a presentar mi propuesta de un formato de planeación didáctica. Entonces, yo ahí estoy diciendo que estoy diseñando, pero eso es muy diferente a que yo diga que voy a implementar un nuevo diseño de planeación didáctica para todos los docentes de nivel básica, ¿no? Del estado de Jalisco. Entonces, si se fijan, ya estoy hablando de otra cosa que quizás sea muy complicado que cumpla porque no está en mis manos. Sí, bien, Isaías, bueno, previo a esto, ¿te parece por lo del, se va a cerrar la sesión ahorita? Sí, Solo iba a comentar eso. sí, se va a cerrar, entonces cerramos ahorita y reanudamos, así como siempre, y continuamos en esta parte de lo que es la viabilidad. ¿Sale? Voy a cerrar.